Vamos a seguir donde se grabó. Esto ya pasó con ciertamente otro vídeo, ¿no se acuerdan? Lo de la isla, aunque fue por otros motivos. Es que es lo malo, ya saben ustedes. Ya saben que es lo malo. Ciertamente ha habido una catástrofe y esto, pero no lo vamos a empezar a grabar desde el principio porque es que yo no tengo tiempo para hacerlo. Ojalá pudiera unir los dos vídeos, pero no sé si se puede hacer. Estábamos diciendo que ya Michael de O'Brien había hecho algo muy, como era. Michael de O'Brien ya había hecho algo muy peculiar, que era lo que había hecho Michael de O'Brien. Lo que había hecho Michael de O'Brien personalmente. A ver, esperen un segundo. Voy a ver si me resulta mejor así. Espere. Vamos a ver una cosa. Creo que me gusta más así. Ciertamente. Pues Michael de O'Brien había hecho una cosa muy peculiar y lo que había hecho ciertamente es hablarnos un poco, una de las cosas que va a hacer es hablarnos un poco de la introducción del gnosticismo y de la paganización en, por ejemplo, lo que había hecho es defender los cuentos de hadas, como eso ya se dijo, y también va a criticar el gnosticismo y la paganización. Habla ciertamente de cómo... Y esto también nos ofrece un poquito de exégesis bíblica, la introducción, por ejemplo, de la paganización, ciertamente, de la sociedad y el daño inmenso que esto ha causado. Ciertamente vemos como como el judaísmo se habían tenido que enfrentar a diferentes religiones, por ejemplo, a Babilonia, los fenicios, egipcio, también tuvo que penetrar un poco a los griegos, ciertamente, y también se habla un poquito, ciertamente, del tema del gnosticismo, o sea, también es muy interesante también tratarlo, y esto lo critica, por ejemplo, Michael de O'Brien en su obra, ciertamente. Lo critica ciertamente Michael de O'Brien en su obra y en el capítulo. Creo que les estábamos diciendo que había varios capítulos y aquí ciertamente vamos a ver, y aquí ciertamente vamos un poco aquí a ver el índice. Vamos a ver si se lo puedo enseñar. Ciertamente, esperemos que no tengamos otro accidente. A ver dónde. Aquí está. Aquí tienen ustedes el índice personalmente. No sé si lo podrán ustedes ver. Pues en ese índice, en la segunda parte, la forma de la realidad, descubrir la realidad, es en el tercer capítulo, por ejemplo, con el jardín del paganismo para los niños, ciertamente, donde aquí se pone a hacer una digresión y una digresión, por ejemplo, y una exégesis bíblica. También nos habla de otra de las cosas que critica, por ejemplo, es el tema de la introducción del paganismo hispanoamericano. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. El paganismo, o sea, de las civilizaciones mesoamericanas. En este caso nos estamos refiriendo a los aztecas, por ejemplo. Aquí hay una crítica, por ejemplo, a Quetzalcóatl. Hay una crítica en la cultura babilónica, por ejemplo, criticaba, por ejemplo, a Tiamat, el famoso dragón Tiamat. Podría haber criticado, por ejemplo, a Bel en el libro, al dragón Bel del libro de Daniel, pero eso no lo hace, por ejemplo, Michael de O'Brien. En el caso de las culturas mesoamericanas, lo que hace es criticar a Quetzalcóatl, que de hecho lo cual la serpiente emplumada no me parece el peor de los dioses de aztecas, por ejemplo, Huitzilopochtli, Xipetotec, Tlaloc, Chalchutlicue, o sea, Coatlicue, o sea, Xipetotec es que los sacrificios humanos de Xipetotec eran brutales y obligaban a desollar a la gente, o sea, al dios Ekal, o sea, había dioses terribles y Quetzalcóatl no era el peor. De hecho, la profecía de Quetzalcóatl habla ya de la venida de los hombres occidentales para salvar, que Quetzalcóatl volvería ciertamente y que acabaría con los sacrificios humanos, y esa profecía se cumplió. Lo vuelvo a repetir, que a pesar de todo, yo creo que, por supuesto, se debe criticar ciertamente el tema de la paganización, por ejemplo. Y el tema por ejemplo, también una de las cosas que estos cultos paganos, por ejemplo, llegaron a corromper al pueblo de Israel. Esto ya lo vimos, por ejemplo, véase mi vídeo de la obra de teatro de Rasina Talía, ya se vio, y se vio ciertamente lo del tema de las serpientes, ciertamente. O sea, que, por ejemplo,
la serpiente de Moisés, que sirvió para curar ciertamente de la lepra, al final se convirtió en objeto de idolatría y el rey Ezequías tuvo que destruirla. Esto lo cuenta Michael de O'Brien en su libro. Vuelvo a repetir que hay que puede ser que sí, pero también que no. Lo que se les quiere decir personalmente es que también, por ejemplo, Luis Daniel González, por ejemplo, habló de este tema, del tema de el uso de los símbolos y la importancia de este tema. Y mi amigo, por ejemplo, Jaime Branch, en su saga de las vestiduras sagradas, por ejemplo, llega a emplear la serpiente como un símbolo, o sea, como un símbolo también cristiano, refiriéndose, por ejemplo, al famoso Dios desconocido. También este tema lo trata Michael de O'Brien cuando habla, por ejemplo, del Dios desconocido a los griegos. También esto nos lleva también, por ejemplo, a la digresión, ciertamente. El tema, el tema del demonio y cómo ya lo que hace no es tanto crear, sino corromper lo ya creado, ciertamente. Ese tema ya se ha hablado. Y también, ciertamente, ¿cuánto hay de verdad? O sea, y eso es lo que se les quiere decir. O sea, ¿cuánto de los cultos antiguos, qué tienen de verdadero y qué tienen de falso? Por ejemplo, San Agustín diría que todos los cultos paganos son demoníacos y en cambio, por ejemplo, San Justino, que defendía, por ejemplo, el diálogo con los filósofos griegos, esto me lo han hecho, eso no quiere decir ciertamente que yo esté de acuerdo con la vuelta al estoicismo o a este neoestoicismo, ciertamente. Primero por la hipocresía de los líderes que lo crearon, o sea, pienso, por ejemplo, en Zenón, en Cicerón y en Séneca, que eran buenos para nada. Epicteto sí, pero una religión que demasiado dura e implacable y, en mi opinión, que endurece porque piensa que todas las emociones son malas y San Agustín habló mal de esto. Y quiero recordarles que ese emperador estoico llamado Marco Aurelio fue el que ejecutó y asesinó a San Justino. Así que ciertamente yo no soy muy fan de volver. Creo que este tema lo he discutido personalmente ciertamente por ejemplo, con Miguel Ángel Quintana Paz, lo he discutido con él, ciertamente, y no nos hemos puesto de acuerdo, aunque bien es verdad que hemos respetado cada uno. Vamos a ver, criticar una escuela del pensamiento griego no quiere decir, y esto se debe decir, no quiere decir esto personalmente, criticar las escuelas del pensamiento griego no quiere decir que haya que rechazar toda la filosofía griega. De hecho, hay aquí la introducción del gnosticismo, que es muy importante, que habla, por esto, esto lo detalla muy bien Michael de O'Brien, hablando de los demiurgos y de los 7 poderes. Ya se hablará de esto cuando se trate el tema de Carl Gustav Jung y sus sermones de los 7 muertos también, en su libro La autobiografía de sueños, en su libro de la autobiografía de sueños, reflexiones y pensamientos de Carl Gustav Jung, por ejemplo, una autobiografía, ya se hablará, pero este tema lo he tratado yo personalmente y hay que llegar a un debate. ¿Cuándo empezó el gnosticismo? Si consideramos que fue una contaminación babilónica, como parece sostener Michael de O'Brien, o consideramos que vino por la helenización, cuando Alejandro Magno penetró y conquistó todos esos reinos, arrebatándoselos a los aqueménidas, a los persas aqueménidas. Eso es un tema muy interesante y del que conviene hablar. ¿Cuándo? Es del tema que se conviene hablar. ¿Cuándo empezó ciertamente? Se puede decir que oficialmente, bueno, Dositeo, sería Dositeo, por ejemplo, quien lo introdujo, y luego ya Simón el Mago sería el que lo introduciría. Ay, no. Esperen, otra vez me toca marcharme. Estoy grabando, lo siento. ¿Estás grabando? Pues el caso de Dositeo, caballero, sería quien habría introducido y luego ya Simón el Mago, y luego esto habría pasado, por ejemplo, a sus discípulos, Marcos el Mago, y luego ya a Querinto, personalmente. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Por ejemplo, hoy he estado viendo una crítica de un libro de Pico de la Mirandola donde se nos habla de los 2 tipos de magia, la magia negra y luego la magia blanca. Yo ya estoy convencido de que ninguna de las 2 magias, pero vuelvo a repetir que gran parte de este tema
que a lo mejor este tipo de libros, y esto quiero decirlo, y esto pasa también con el fenómeno de Harry Potter, que a lo mejor el gran problema ciertamente es que aquí hay una cierta, somos muy reacios a este tipo de cosas porque España nunca se tomó la brujería en serio, mientras el martillo de las brujas era un bestseller en Europa, en España se le hizo muy poco caso al tema al tema ciertamente el tema de la brujería. Yo quiero recordar que aquí, aunque la literatura de nuestro siglo de oro parecía que estábamos todo el día quemando brujas y no sé qué, en realidad bastante poquito. Quiero recordar el proceso de Zugarramundi con Alonso de Salazar y Frías, por ejemplo, que ciertamente se llegó a la conclusión, ciertamente, esto lo trata, por ejemplo, el hijo de Pío Baroja, Julio Caro Baroja, lo trata. Y lo que se les quiere decir es que si al final se llegó que la mayoría, las condenas fueron irrisorias, muy pocos condenados y ciertamente, y que se llegó a la conclusión de que la gente empezó a hablar la gente empezó a ver posesiones y brujería cuando la gente empezó a hablar de ello. Antes no había ocurrido absolutamente nada. Y al final el propio inquisidor llegó a decir que no creía en la brujería. Pues quizás a lo mejor por eso, y de ahí que, por ejemplo, por ejemplo, la visión tan negativa que tienen Gabriele Cubi o Gabriel de Amorth, por ejemplo, de la saga de Harry Potter, por ejemplo, aquí no ha cundido tanto el ejemplo. Bien, es verdad, ha habido algún escritor español, pero muy pocos que verdaderamente hayan alertado. Por ejemplo, Zabala sí que habló mal de la saga de Harry Potter, pero el profesor Manuel Fonseca, siempre ha considerado que tenía un toque cristiano, sobre todo en las reliquias de la muerte, cuando va al cementerio de los padres de Harry Potter y nos habla de que el último enemigo vencido será la muerte, ciertamente. Y que Harry Potter podría ser un personaje crístico, pero yo me desencanté de la saga de Harry Potter a partir del quinto libro. Yo no me gustó la evolución que le estaba dando J.K. Rowling, y aquí se vuelve ciertamente al tema de la paganización. Es una lástima que no podamos enlazar esta parte con el vídeo anterior que se tenía, pero bueno, ¿qué quieren? Al menos lo importante es que por lo menos se pueda subir el vídeo, aunque sea a cachos. Ya. Confío en que yo ya cuando se pueda grabar de noche y no tenga que salir, yo creo que será muchísimo más fácil. Eso es lo que se les quiere decir. Pues es un tema muy fascinante. Por ejemplo, también hablaba de otro tema muy interesante, que es el final del paganismo. Vuelvo a repetir. El final Es verdad que no habla de un tema que yo creo que debería haber tratado Michael de Bryan, pero no lo trata. ¿Cuándo vuelve otra vez esta? O sea, el gnosticismo se cuela por medio del maniqueísmo y, por ejemplo, de otras herejías como los cátaros también. Y ahí es cuando subyace, habla de eso, de la condena de la materia, el espíritu es buenísimo. Habla un poco de esta herejía. ¿Cómo se llamaba esta herejía? Esta herejía cristiana. Sí, habla donde, por ejemplo, al revés, se consideraba que Jesucristo no era humano, no tenía naturaleza humana, sino que era un espíritu. Ciertamente, eso se habla un poquito de esto y eso es de ahí creo que viene un poco el gran problema. Es que también esto ya empezó con el judaísmo, ya estaba ahí y luego ya esto contaminó, por ejemplo, al cristianismo. O sea, ya primero el gnosticismo contaminó al judaísmo y también hubo escritores paganos que ciertamente empezaron también a hacer esa especie de corrupción personalmente, y eso es lo que se les quiere decir. En cuanto al tema del gnosticismo, es que pues considera Michael de O'Brien que el paganismo terminó en el siglo VIII, eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Y eso coincide, por ejemplo, con Rodney Stark, y considera que no sería el cristianismo el que habría acabado con el paganismo, sino habría sido pero que el paganismo, por desgracia, resurgiría. Esto es lo que se les quiere decir a ustedes y esto es lo verdaderamente aterrador de la situación. El paganismo volvería a resurgir, ciertamente. Ciertamente que Michael O'Brien no dice por qué vuelve a resurgir. Yo considero que un tema que no ha tratado él. O sea, la irrupción, por ejemplo, del nominalismo medieval, ciertamente, también, ciertamente, la reforma protestante, que por alguna razón no alude ni dice nada en contra de la reforma protestante, y esto sí que hay que echárselo a deber, y sobre todo la Revolución Francesa provocan un debilitamiento de la religión y esto hace que estas tendencias vuelvan otra vez. Incluso habría que ver cuál fue el papel que jugaron elementos como la masonería
como la masonería, por ejemplo. Michael de O'Brien trata también otro tema enormemente interesante. Trata de un tema enormemente interesante, de O'Brien, eso es lo que se les vuelve a decir. O sea, por ejemplo, o sea, el tema de, dice ciertamente que hay algunas culturas que consideran que el dragón es algo benéfico, por ejemplo, como las culturas asiáticas. Quiero recordarles que Michael Ende, por ejemplo, la historia interminable, siempre estuvo muy influido por la mitología china, japonesa y también la India, pero la de los precolombinos. Estuvo muy motivado por eso y claro, de ahí que, por ejemplo, Falcor saliera así, incluso que el dragón de de Lucas el Maginista, por ejemplo, al final se acabara volviendo bueno en Jimmy Botones y los 13 salvajes, que al final se acabara volviendo bueno. De ahí que ese tema. En un principio yo hay que considerarles que para Michael de O'Brien esos cultos estarían, por ejemplo, serían solo moral, no habrían alcanzado el desarrollo ni la ley natural que nosotros tenemos y serían imperfectos. Eso es lo que se les quiere decir y que por eso no hay. Pero eso no, pero eso es una parte de la verdad. Y yo también se les quiere decir personalmente en el caso de Confucio, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, hay un momento en que yo creo que China estuvo muchísimo más cerca que nosotros. Yo creo que Confucio y sobre todo Mencio, esto por favor, lean con pasión una historia de Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, yo creo que se adelanta perfectamente, tanto Confucio como Mencio en el tema, se adelantan perfectamente al tema que va a tratar ciertamente. O sea, que más o menos se adelantaron, por ejemplo, y yo creo que estaban mucho más evolucionados que Platón, que Sócrates, Platón y el propio Aristóteles, ciertamente, que tienen también sus fallas. También los tenía el propio Confucio, pero en cambio, a Mencio es muy difícil encontrarle fallas. Yo cuando llegaron los misioneros cristianos, por ejemplo, con Matteo Ricci, el diálogo con los confucionistas fue muy fácil. En cambio, las dificultades se encontraron con el budismo. Y aquí entramos en otro de los temas más interesantes, aquí hay una crítica muy dura, o sea, al gnosticismo, a la masonería, al budismo al reiki y a otro tipo y a la nueva era. Es muy interesante este tema. Pero quizás en los capítulos más interesantes no sean estos personalmente, sino los que vienen después a continuación. Según va avanzando el libro, se va volviendo, a mi modo de ver, mucho más interesante y eso es lo que acrecienta el interés por Paisaje con Dragones, eso es lo que se les quiere decir. Cuando habla ciertamente ya de la interferencia y ciertamente del control de los medios de comunicación, ciertamente. Por ejemplo, y esto es muy importante porque es verdad que aquí Michael de O'Brien no lo dice, pero esto yo lo digo yo. Ha habido ciertamente, las ideologías me parece que son la causa del mal resultado que está teniendo, por ejemplo, la cultura actualmente. O sea, en la literatura, en los videojuegos, en los libros, en los cómics. Creo que ciertamente Occidente ha llegado a un agotamiento por culpa de eso, por la excesiva ideologización y por haber olvidado lo que le hizo grande de nuevo y, por ejemplo, y sobre todo por el eclipse de Dios y haber dejado a Dios de lado, ciertamente. Por supuesto, hay una crítica, ya hemos dicho que había una crítica al libro de Carl Gustav Jung y también a Sigmund Freud, y sobre todo al sermón de los 7 muertos, ciertamente. Había una crítica a ese capítulo en concreto, ciertamente, y sobre todo al yo, a ese individualismo, al culto al ego, a pensar que todo esto, y sobre todo lo que critica Michael de O'Brien es cómo los medios de comunicación, y esto nos lleva un poco a la restauración de la cultura cristiana de John Senior. No creo que sea casual que uno de los capítulos se llame también así. Por ejemplo, también es muy interesante cómo la introducción de G.K. Chesterton y, por ejemplo, herejes para criticar estas tendencias. Pero sobre todo lo que critica ciertamente es que la televisión, que haya digamos, que promocionado sobre todo el sexo y la violencia ante los jóvenes. Y aquí llega a estudios, por ejemplo, de Brandon Centerwall, por ejemplo, donde critica y relaciona el uso de la violencia, por ejemplo, con el aumento de la delincuencia. Esto es así, pero corcho. Eso es como se explica, por ejemplo, que países como Japón casi no tengan delincuencia cuando son los que, por ejemplo, personalmente producen esto.
Yo creo que el problema no es tanto eso, sino que ciertamente nos hemos quedado ciertamente hemos perdido hemos dejado de creer en Dios, y como hemos dejado de creer en Dios no hemos caído en la nada, sino que hemos empezado hemos sustituido a Dios por otras cosas, ciertamente. Y aquí sobre todo critica pues el globalismo, el LGTBismo, el ecologismo, el feminismo y, el ecologismo y otras ramas personalmente ideológicas tan sectarias. Y sobre todo se ha denigrado que es la crítica a la religión, especialmente a los sacerdotes, que son mostrados o como bufones estúpidos o como hipócritas sedientos de poder. Esto lo ha criticado y empieza aquí y ya empieza lo más interesante, hacer una crítica, por ejemplo, de la ficción actual y cómo empieza ciertamente la corrupción. Yo creo que el primer escritor al que criticas es R.L. Stines, el escritor de La calle sangrienta y, por ejemplo, de Elige tu propia aventura, del libro de Pesadillas. Habla de que esa obsesión y esa fascinación por la violencia, la sangre y por ofrecer simplemente, por saciar las bajas pasiones de la gente son bastante desastrosas. Y yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con una saga que yo creo que ha sido constantemente alabada, y más después de la versión de Denis Villeneuve, que si ya el material original ya era bastante cuestionable, peor fue ciertamente lo que ocurre después, ciertamente. Lo que ocurre ciertamente después de lo que se hiciera con el material original. Y esto me estoy refiriendo a la saga de Dune. Ya yo era una novela que le puse 3 estrellas, pero que a mí me dejó frío, que creo que le sobraban páginas y yo no empaticé. O sea, esa obsesión por el poder, yo creo que productos como Dunes, yo creo que luego se han sido los que han ciertamente creado pues el fenómeno, le han abierto el camino expedito a gente como George R.R. Martin y su saga de Canción de Hielo y Fuego, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Esto es lo que le ha abierto el camino a gente como George R.R. Martin. Ciertamente, es una lástima que no haya podido hablar del tema del fenómeno de Juego de Tronos, más peligroso, por ejemplo, el fenómeno televisivo que las obras del propio George R.R. Martin. De hecho, George R.R. Martin ya escribía por la época, pero claro, no era tan conocido ni tan popular y no tenía tanto éxito gracias a la HBO. En Estados Unidos sí que tenía mucho público, pero aquí en España no le conocía a nadie a George R.R. Martin. Hay gente que se siente muy fascinado por George R.R. Martin, pero no es mi caso y tampoco de mi primo. A nosotros nunca nos fascinó. Yo no pude pasar del segundo capítulo de la serie Juego de Tronos. Pero lo de Dune realmente es elegir al malo contra el muy malo, es ciertamente. Y el tema de los Bene Gesserit, el tema de la brujería, el hecho de que tú tengas que tomar la especia para hacerte poderoso, una especie de ecologismo, y luego está el uso de no creer en la religión, pero utilizarla para el ascenso, le pareció un libro muy inmoral. Y también la figura de los gusanos, esos gusanos devoradores de carne, eso fue lo que criticó. Por ejemplo, el profesor Manuel Alfonseca en Cristianismo y Anticristianismo, en la fantasía y la ciencia ficción, llegó a decir que el modelo que tomó Frank Herbert, por ejemplo, fue la destrucción del imperio sasánida a manos de los musulmanes. Conan, por ejemplo, o sea, Robert E. Howard, por ejemplo, no Robert E. Howard, pero por ejemplo, John Milius en Conan el Bárbaro se inspiró, por ejemplo, en Gengis Khan en la destrucción, por ejemplo, de Alamut, por ejemplo, de los asesinos. Es muy interesante ver a Tul Shadun como por ejemplo, una especie de precedente de El Viejo de la Montaña y el final de ese imperio de terror. Es muy interesante verlo así, como una religión malvada. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esto, por ejemplo, en el caso de Frank Herbert, y yo creo que cada continuación, y eso se les debe decir, para mí ha sido peor que la anterior. O sea, yo creo que si el primer libro, Dune, era más o menos cuestionable, los otros son aún peores y más inmorales y más repulsivos. Yo la verdad es que deja un sabor amargo. Un sabor amargo. Star Wars le produce emociones muy encontradas a George Lucas. A Michael D. O'Brien. Por una parte es que se siente fascinada por el tema de la rebelión y la lucha contra, por ejemplo, el imperio, ese imperio malvado, y considera que está muy bien hecho el desarrollo de los personajes y de Han Solo, pero también le encuentra defectos personalmente. Por ejemplo, en el tema de la cueva en el Imperio Contraataca. Él considera que ya es un vínculo con el tema del junguianismo.
hay que decir una cosa, y que George Lucas es hijo de su tiempo y la década de los 60 y los 70, eso es lo que se les debe decir. Es verdad que hay varios libros que le han influido, por ejemplo, Joseph Campbell y su héroe de las mil caras, y también la literatura artúrica y el tema del oeste. Esto lo ve muy bien Michael de O'Brien. Pero él considera que, por ejemplo, también el tema de los Jedi y la fuerza le inquieta muchísimo porque ciertamente él considera algo un pelín gnóstico. También hay que reconocer que, por otro lado, que también hay una muy influencia del cine japonés, en este caso de Akira Kurosawa y su fortaleza volante. Y también, por ejemplo, la rama dorada de Fraser, por ejemplo, son modelos que no se deben negar. Y también hay que reconocer en su favor que el tema de que nos lleva el libro de Malaquías 4:6 y Dios devolverá el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a los padres, a menos que yo venga y maldiga a esta generación, ciertamente, y maldiga a la tierra, perdón, ciertamente. Pero y por ejemplo, Newt Gingrich, por ejemplo, creía ciertamente, yo no estoy muy de acuerdo con Gingrich, pero lo dijo en un documental y me pareció una idea interesante, que veía, por ejemplo, en los Jedi, por ejemplo, el prototipo de los jesuitas. Hay que decirlo porque Gingrich, aparte de político y congresista, ciertamente él es el marido de la antigua embajadora en el Vaticano, Calista Gingrich, también se convirtió al catolicismo. Es muy interesante también esta visión que nos aporta. Generalmente ve sí que hay alguna cosa que le preocupa, ciertamente, pero yo creo que ciertamente es muy interesante el análisis de la Disney. En un principio ve muy bien el tema de Disney. Blancanieves más o menos lo acepta. Considero que le gusta Blancanieves, le gusta Pinocho, aunque es oscuro, le gusta ciertamente La Bella Durmiente, ciertamente, le encanta Fantasía, el compás de Schubert y, por ejemplo, lo del Monte Pelado, donde se muestra el poder demoníaco y la crítica, por ejemplo. Al principio, la primera etapa de Disney parece sí que contar con la aprobación de Michael de O'Brien, pero considera que ya a partir de Cenicienta se empieza a torcer. El hecho de hacer a las hermanastras, que en un principio eran hermosas, feas, convierte esto no en algo que recompensa a Cenicienta, sino que Cenicienta es elegida porque es la más guapa. O sea, lo convierte en una especie de concurso de Miss Universo, y esto es lo que piensa Michael de O'Brien. Y esto ya le empieza a desagradar. Y luego ya cuando pone a Joreliot el dragón, el bosque tiene ojos, y por ejemplo la bruja novata ya piensa que hay una presencia del gnosticismo muy fuerte. Pero ya si esto ya le pareció malo a Michael de O'Brien, ciertamente, peor le parecen ciertamente los clásicos de los 80, ciertamente. La Sirenita más o menos consideraba que era el triunfo del Fausto fáustico. Considera, por ejemplo, Michael de O'Brien que hay el pacto fáustico, eso es lo que se les quiere decir, y sobre todo no le gustó los ataques y que considero que si alguien hace un pacto con el demonio, no le parece lógico que al final esa persona acabe triunfando. Y luego ya, por ejemplo, se muestra. Aladín es una novela, es una película que le produjo fascinación, porque sí que se sintió fascinado por la historia de Aladín y su ingenio, pero el tema de la cueva y el hecho del genio, que le parecía algo maléfico, fue lo que le inquietó a Michael de O'Brien, por ejemplo. Sí que le inquietó, aunque sí que le gustó que, por ejemplo, Jafar adoptase la forma de la serpiente y se viera que la serpiente, pero Aladín también le inquietó. Él considera que era muy difícil mantenerla contraria a los padres en este tema. Y algo que no le va a gustar a mi hermana, pero también vio como negativo la Bella y la Bestia, que es la película favorita de mi hermana, aunque yo creo que Michael O'Brien comete un error. Por ejemplo, llega a decir más o menos que en la Bella y la Bestia aparece el sacerdote, donde aparece un sacerdote es en la Sirenita. La verdad, bueno, esa burla al sacerdote también es muy parecida a la que se hace en La Princesa Prometida, o sea, donde el sacerdote se le trata como un viejo chocho que está medio senil y sigue ahí con la ceremonia. Eso no le gustó a Michael de O'Brien, pero no aparece en La Bella y la Bestia. Lo que no le gustó es que la bestia para él tenía un tono satánico y, por ejemplo, que al final no era una bruja la que hechizaba a la bestia, sino que era un hada en la historia original. Y que lo que en un principio era algo deforme, aquí es convertido en algo como satánico y maligno. Así ya hay una especie de coqueteo gnóstico. El tema del gnosticismo es muy interesante porque ya lo han tratado otros grandes youtubers como Mariano Rodríguez y el Gran Patriarca, cuyos vídeos yo recomiendo, y en cambio el tema ya del satanismo lo ha tratado el youtuber argentino Pablo Arcadia, ciertamente. Mariano Rodríguez es muy interesante por su visión satírica y divertida y también porque mete temas gnósticos en las películas. Por ejemplo, llega a decir que Encuentros en la tercera fase le parece absolutamente satánico. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir.
y es lo que se les quiere a ustedes decir, ciertamente. En cuanto... Y sobre todo me sorprendió la visión tan negativa que tiene del jorobado de Notre Dame. Yo para mí, el juez Frollo para mí, a mí me parece una parodia, por ejemplo, del predicador especie de Clint Eastwood también. De hecho, que tenga a Constantino Romero, que es el mismo doblador de Clint Eastwood, pero bueno. Se debe decir una cosa, que el jorobado de Notre Dame de Disney en realidad lo que hace es plagiar a Esmeralda la Cíngara, o sea, el jorobado de Notre Dame del año 39, lo que hace, pero lo que hace es al rey Luis XI quitarlo de encima y ciertamente hacer algo que, por ejemplo, sí que le gusta el papel del archidiácono, pero es que hay que reconocer una cosa. Yo es que aquí voy a ser un poco duro con Michael de O'Brien, aquí sí, se lo voy a hacer, porque es que yo me pregunto, él llega a decir que le parece que Los Miserables es muy católico. De verdad, de verdad, Michael de O'Brien, a lo mejor Disney es verdad que quizás haya podido ciertamente notificar el jorobado de Notre Dame y mostrarse crítico con el jorobado de Notre Dame. Yo no lo niego. Que ciertamente a lo mejor, por ejemplo, a Michael de O'Brien le molestó cuando van los fieles a la iglesia y se dedican a pedir deseos egoístas y en cambio a la agnóstica Esmeralda, en cambio, pide una oración que no sé qué, que es más bien una canción y sobre todo que el tema del juez Frollo, o sea. Pero yo ciertamente de decir eso de que Víctor Hugo, mucho cuidado. Yo creo que para mí ya el material original era muy anticatólico. No sé si habéis leído Nuestra Señora de París, pero a mí el villano era el juez Frollo, era Frollo, que era el archidiácono, y estaba obsesionado, se sentía atraído sexualmente por Esmeralda. O sea, y el esto matar aquello, había una crítica a la iglesia y al rey. ¿De verdad, Michael de O'Brien, que Víctor Hugo te parece católico, teniendo en cuenta que este hombre se acercó al liberalismo? En Los Miserables llega a decir que hay que reducir el número de conventos y alaba la Revolución Francesa, la República y también a Napoleón. Napoleón que llegó a coger prisioneros, que llegó a llevarse a un papa y a encarcelar a otro. ¿De verdad te parece? Es verdad que al final Napoleón se convirtió al final. Y que hay un artículo muy interesante de Religión en Libertad donde se habla ciertamente que Napoleón se sintió tan fascinado por el paganismo que eso le hizo apartarse de la fe, pero para el final de Santa Elena volvió, pero vuelvo que hizo muchísimo daño. Y esta sed de sangre, de verdad, ciertamente, ¿te parece ciertamente que hay que alabarlo? Un hombre que murió irredento y sin confesarse a pesar de los intentos que hizo San Juan Bosco para intentarlo. De verdad, yo de verdad, antes de criticar, creo que habría que mostrarse justo. También hace algo muy interesante que no pudo... Pocahontas, por ejemplo, la critica, aquí sí que estoy de acuerdo, por el indigenismo, por ejemplo, y por esto del buen salvaje, no sé qué, y sobre todo por ya aquí aparece el tema de la New Age, el paganismo. Por ejemplo, el profesor sí que está muy de acuerdo con la degeneración que produce Disney y también consideró que la Hakuna Matata del Rey León le parecía ciertamente ya algo muy anticristiano. Consideraba que la letra, pero claro, si eliminas a Dios de la ecuación, luego también lo puedes meter. Eso es lo que me ha dicho en la carta de hoy, que ya he leído, pero pronto se contestará, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Aparte de esto, hay una película que también suscita mucho las iras de Michael, bueno, dos películas de Michael de O'Brien. Me estoy refiriendo a Dragonheart. Personalmente, Dragonheart es una película que a mí me gustó en su tiempo, pero también es verdad que cada vez me deja un poco más frío. En este caso, por ejemplo, es la historia de un príncipe muy malvado, que tiene un padre muy malo y que sufre una enfermedad y que para salvarlo pues tienen que acudir a un dragón que le tiene que dar su medio corazón. O sea, él considera que el dragón al ser malo, o sea, que el príncipe, yo creo que el príncipe ya era malo antes, pero lo que hace el príncipe es corromper la mitad del corazón del dragón. Entonces lo que no le gusta es que el dragón sea el bueno de la historia y que se invierta los valores. Y le parece que la constelación Draconis le parece algo satánico y tampoco le gusta el personaje del padre de Fray Gilberto, que es considerado un auténtico imbécil y que luego más o menos está riendo prácticamente de su fe durante toda la película. Eso no le gustó. Yo ciertamente es verdad que cada vez Dragonheart me va gustando a mí cada vez menos. Eso sí que yo se lo debo decir a ustedes personalmente. Creo que va muchísimo menos, ciertamente. Quizá a mí sí que me gustó La Ciudad de la Alegría. Yo La Ciudad de la Alegría la vi, pero no hay una cosa que esta fue dirigida por Roland Joffé. Roland Joffé que para mí dirigió la mejor película de los años 80. Ya se hablará porque voy a hacer un vídeo de las mejores películas de mis películas favoritas de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Ya no vamos a llegar al 2020 porque yo creo que ya hay muy pocas cosas de valor, aparte de que esta década no ha terminado.
Pero lo que se les quiere decir a ustedes personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que ciertamente hay algo que a él le gustó muchísimo la novela de Dominique Lapierre, de La ciudad de la alegría. Es la historia de un sacerdote que va a la India y que tiene un encuentro con la Madre Teresa y encuentra su vocación en los pobres. Pero algo que no le gustó, por ejemplo, la eliminación de la figura del sacerdote y que a un personaje secundario, en este caso estamos hablando del médico, interpretado por Patrick Swayze, tuviera el papel protagonista. Eso a él no le gustó, pero eso también, por ejemplo, lo hizo, por ejemplo, Butsul, o sea, lo hizo, por ejemplo, Elia Kazan, por ejemplo, con La ley del silencio. El personaje interpretado por Karl Malden, que para mí mereció el Oscar, por ejemplo, no sé si fue, no sé a quién nominaron, si a Roth Steiger o al hijo Takov. Me parece que fue a uno de los dos al que nominaron al Oscar. Yo creo que Karl Malden, pero yo creo que a Karl Malden no le nominaron porque ya había ganado el Oscar por el también llamado Deseo. Pero en realidad yo creo que para mí debió ganarlo por este papel, por el papel del sacerdote, que era el protagonista, ciertamente, de la novela de Butch Schulberg, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que hace? Que el personaje de Malloy, que es interpretado por Marlon Brando, también le dan el papel del protagonista. Hollywood hace estas cosas. Y también, por ejemplo, coger una parte del libro, por ejemplo, Al este del Edén de Steinbeck, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Coger la parte final para que así se pueda lucir James Dean y no contar la historia de la madre. O sea, que es más o menos qué es lo que hace. Es la historia que es también la historia de un Caín que de la historia de un Caín que se redime. O sea, también más o menos este tema lo ha tratado Unamuno. En Abel San, este tema también lo ha tratado nuestro Miguel de Unamuno. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Y ya nos estamos acercando a la parte muchísimo más interesante de esto. Pues el análisis de, por ejemplo, de las obras de ficción más interesantes. Considera que hay libros son buenos. Luego hay libros con un material bueno, pero especialmente desordenados. Luego hay libros que aparentemente son buenos, pero que material absolutamente cuestionable. Y luego ya está el cuarto libro, que es malo y que es completamente perverso y que es malo hasta la médula y que hay que evitarlo. Esas son las 4 categorías y esto le sirve a Michael de O'Brien para hablar de algún escritor, ciertamente, algo interesante. El primero escritor del que habla y se muestra muy crítico es el caso de la escritora Madeleine L'Engle. Aquí vamos a leer, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, ciertamente, lo que dice, por ejemplo, a ver, esperen, a ver dónde está Madeleine L'Engle, por aquí, a ver, subgéneros, mundo de Selma Lagerlöf, El gran divorcio, Charles Williams, Marcelino, espera, a ver, aquí está, 42. Página 42. Vamos a ver lo que dice el profesor y lo que dice, por ejemplo, tampoco el profesor se mostró muy entusiasta, o sea, le gustó, pero pensaba que, vamos a ver, el profesor piensa que Madeleine L'Engle, lo que me ha contado es que es una cristiana heterodoxa, pero esto tampoco me parece que le lleve la contraria a Michael de O'Brien, que llega a calificarla como cristiano gnóstica. Es verdad que para el profesor las críticas que, por ejemplo, de la saga de Madeleine L'Engle son especialmente duras. Yo creo que es también el símbolo de la bruja y de la divina se los podría haber ahorrado. También hay que reconocer una cosa, que la propia Madeleine L'Engle no escribió sus novelas para favorecer al cristianismo, sino, por ejemplo, el tema de la ciencia. Pero claro, esto mal entendido te puede también llevar al tema del gnosticismo, eso te quiero decir. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el profesor, ciertamente. Una autora de literatura juvenil bastante famosa en Estados Unidos es Madeleine L'Engle, que ha escrito libros realistas de fantasía cristiana protestante episcopaliana practicante, igual que George MacDonald, era universalista, es decir, que creía que la salvación llegará finalmente a todos. En esa línea también se encontraba Giovanni Papini, que empezó siendo un anarquista nihilista y al final acabó creyendo que Dios sería tan bueno que hasta perdonaría al demonio. Eso también se les debe decir. Para distinguir sus novelas realistas de las de fantasía, Madeleine L'Engle distinguía dos conceptos: cronos, el tiempo normal cuantitativo que transcurre para todos nosotros, y kairos, que en la teología cristiana se asocia al tiempo de Dios, que no es cuantitativo sino calitativo. Entre sus libros más conocidos se encuentra El encuentro con los Austin, La luna por la noche, Los jóvenes unicornios, El anillo del final de la luz y Trouble y No Estar. Esta serie no ha sido publicada en España. De estos 5 libros, el tercero se sitúa a caballo entre cronos y kairos. En cambio, en El quinteto del viento, este sí que ha sido publicado por la editorial Gran Travesía, esto lo digo yo. Una arruga en el tiempo, una grieta en el espacio, un planeta a la deriva, un torrente de aguas turbulentas. Esta no se ha publicado, ni el torrente de las aguas turbulentas, que cuenta una especie de segundo diluvio, ni El momento aceptable.
estos no se han publicado. Por ejemplo, al profesor la que más le gusta es Una grieta en el espacio, pero creo que tampoco lo que no le gustó ciertamente a Michael de O'Brien es que a lo mejor un personaje tan rebelde y que aparentemente tan violento e iracundo como Meg Murray fuera la heroína de la novela, y tampoco que uno de los personajes adopte esta forma. Y el tema, ni el uso de los símbolos, por ejemplo, esta escritora, por ejemplo, la ha desacontejado para sus hijos. En cambio, al profesor el que no le gustó fue Un planeta a la deriva, pero creo que su opinión ha mejorado un poco, pero vuelvo a repetir que este es el intento, considera que ciertamente si tú cambias los antecedentes, o sea, más o menos uno de los fallos que yo le vi a Un planeta a la deriva de Madeleine L'Engle fue que si tú cambiabas, pensar que si uno ella era malo, el descendiente va a ser malo, 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 y que prácticamente es muy complicado. Luego no se entiende, y además no se entiende, por ejemplo, que la familia O'Keefe luego tuviera los peores descendientes y luego en cambio se casara con el de la familia McMurray. O sea, aquí es de un dictador sudamericano, un tal Brancillo Rabioso, que más o menos tiene mucho de Fidel Castro, que quiere prácticamente declarar una guerra mundial y al final, si creen que le van a cambiar los antecedentes, esto va a cambiar y va a hacer que el dictador ya renuncie a sus planes. Yo eso no me lo creo, pero oye, también tenía su aquel. La segunda y la tercera, el protagonista es Charles Wallace. En la primera en la arruga en el tiempo le tienen que salvar. A mí me fascinó la visión del demonio, o sea, que vean por favor mi libro Los anticristos de ficción, que el ello, o sea, que el anticristo o la figura maléfica sea una especie de cerebro. Ciertamente esto nos lleva un poco al Nice también de C.S. Lewis. Inteligente se ve envuelto en aventuras con este y otros planetas. Meg, que acompaña a Charles junto con un futuro marido, Calvin O'Keefe, y los hijos Sandy y Dennis. Después de su matrimonio, Men y Caleb forma una familia, los O'Keefe, que esta tiene su propia serie formada en 3 volúmenes, que quizá podría situarse a mitad del camino entre el Kairos el Kairos y Cronos. Aparte de sus novelas, ha publicado también libros de ensayo y autobiografía, en los que destacan Los diarios de Crosswick y un libro de enfoque religioso titulado Caminando en las aguas, reflexiones sobre la fe y el arte. Estos libros tampoco se han traducido y considera el profesor Manuel Alfonseca que a lo mejor Michael de O'Brien, antes de criticar ciertamente a Madeleine L'Engle, creo que debió haberlos leído. Yo no lo sé. Yo creo que aunque los hubiera leído, el hecho de que utilice esa simbología ya la habría descartado. Luego tenemos a mí un escritor que me gusta mucho personalmente, aunque también tiene sus pegas. Sin embargo, yo discrepo ciertamente de lo que es Stephen R. Lougheed. Yo discrepo ciertamente de lo que, por ejemplo, que Lougheed le hace ciertamente el tema de la especie del paganismo y del celtismo y el tema de los druidas. Yo personalmente quiero decir una cosa, que por ejemplo la cristianización de Irlanda fue posible porque los druidas se convirtieron y luego fueron los que motivaron la conversión del pueblo al cristianismo. Eso no lo puede negar el señor Michael de O'Brien. Yo vuelvo a reconocer que un personaje mío sí se casó con una druida en el universo de Dungeons and Dragons. Y lo vamos a decir, señor de O'Brien, yo estoy muy en contra también del tema de la Ouija y del espiritismo y esas prácticas, pero no me compare usted Dungeons and Dragons con eso, por favor. Ahí yo lo siento, pero aquí yo lo siento, pero no me trate de tomar usted por tonto. A mí me ha gustado muchísimo su libro, le reconozco que tiene muchísimas cosas buenas, pero por ahí no paso. Yo lo siento, pero me niego a condenar Dungeons and Dragons, no me da la gana. El problema es que deja demasiada libertad y cuando tú haces un mal uso de la libertad, pues llegan los problemas. Pero es algo que, por desgracia, tú no puedes impedirle a la gente que tome esas decisiones. Y ese es el gran problema que le veo yo a los juegos de rol y especialmente a los de la saga de Dragones y Mazmorras. Es verdad que Dragones y Mazmorras, en mi opinión, se ha wokeizado demasiado, igual que ha pasado con la mayoría de las cosas, ciertamente. Y eso es lo que hay que hacer. Que yo creo que yo ya por eso digo que es muy importante ir contracorriente y no a favor, porque al final, si tú vas a favor de la corriente, acabas muerto. O sea, o eres un esclavo o colaborador de un sistema injusto, o es peor, o eres un muerto en vida, como pasaba con los personajes ciertamente de En busca del tiempo perdido de Proust. Pero en el caso de Stephen R. Lougheed, yo personalmente le he leído Bizancio y también las 3 de la saga de Pendragón. Aquí hay un intento, por ejemplo, sí, de enlazar, pero es que tampoco me parece. Es verdad que yo creo que lo que es censurable es ciertamente de Stephen R. Lougheed, es que es protestante. Es que es protestante y odia a la Iglesia Católica y le da por sociedades demasiado secretas,
por CLDs y todos estos, pero esto no creo que sea únicamente culpa del paganismo y del gnosticismo, es culpa, y esto hay que decir, del protestantismo, y lo tienes que decir bien claramente, señor de O'Brien, esto es culpa del protestantismo. ¿Quién es el que adopta de la libre interpretación de la Biblia y que yo tengo tanta razón como el Papa? ¿Quién? ¿A quién se le ocurre? De verdad, ¿a quién? Eso es lo que ciertamente es censurable en Stephen R. Lougheed y reduce bastante su obra, aun siendo interesante, como el tema de Bizancio, ciertamente. Pero esto sí que hay que censurárselo. Por ejemplo, a Julie Davis no le gusta por esa razón. Ya veremos, porque yo sí que voy a leer su trilogía de Albión. Lo más probable es que con el tiempo mi entusiasmo por Stephen R. Lougheed vaya decayendo, pero yo debo reconocerle que sí, yo estoy muy de acuerdo en que O'Brien lo ponga en el nivel 2 y 3. Alexander Lloyd yo no le he leído, sí que le vi Tarrón y el Caldero Mágico, que me pareció un pelín oscura. Yo reconozco que hay algunas cosas que pueden ser elementos demasiado oscuros. Al profesor no le gustó y por eso no lo introdujo en su libro de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, por otras cosas. Pero sí que puedo reconocer que puede haber elementos bastante censurables en su obra. También lo ha puesto en el intermedio 2 y 3. Se muestra crítico con los Dragon Riders de Per, pero luego sí que al final sí que es bastante benévolo con Anne McCaffrey. No es tan crítico como yo pensaba que iba a ser. En cambio, no tiene la misma fortuna Terry Brooks. Yo creo que Terry Brooks estaría en el material en la categoría número 3. El tema de Alanon, los druidas, o sea, no lo considera un simple pastiché y una especie que es lo que dice él, que él más o menos lo que busca es una especie de Señor de los Anillos, pero metiéndole elementos de Alejandro Dumas y Robert Louis Stevenson. Parece no creer así, parece no creer en esto, por ejemplo, eso es lo que se les quiere personalmente decir. Y ya en el caso, la escritora que considera peor, pero ojo, le tiene muchísimo respeto, como es Ursula K. Le Guin. Vamos a leer aquí lo que dice el profesor de Ursula K. Le Guin, porque es muy interesante. Yo creo que, y esto creo que complementa maravillosamente lo que dice Michael de O'Brien aquí, el Ursula K. Le Guin. El caso de Ursula K. Le Guin es muy interesante. 139. En este caso, personalmente, el profesor habla... 144. ¿Por qué estoy con Liu Cixin? Bueno, vamos a ver. Ciertamente a mí, el mundo pagano de Ursula K. Le Guin, o sea, yo creo que aquí estoy muy de acuerdo. Más o menos lo que dice Michael de O'Brien de Ursula K. Le Guin es que ciertamente la considera como digna adversaria y una digna antagonista, y que ciertamente sí que hay que tener un poco de cuidado, ciertamente, con esta escritora. El hecho de que Ursula K. Le Guin fuese hija del famoso antropólogo A. L. Crover condicionó sus ideas y algunas de sus novelas, en los que la arqueología desempeña un papel importante. Sus obras más conocidas pueden calificarse como fantasía, como el ciclo de Terramar, o la ciencia ficción como el ciclo de Ecumen. Se debe decir una cosa, que a partir del tercer libro ya el profesor dejó de gustarle el tema de Terramar, porque le parece ya que se adentra en temas de la ideología New Age y ciertamente una especie de visión pagana, budista, hinduista, no sé cuánto, bastante compleja y bastante peliaguda. Y eso, yo creo que ahí sí que están de acuerdo. Yo, a partir del cuarto libro, no quise leer la saga de Terramar. A partir del segundo libro, que es el mago que es Las tumbas de Atuán, ya no quise leer. A mí es que no me parece tan del otro mundo, Ursula K. Le Guin. Le he leído alguna cosa, pero yo le he leído 3 libros a Ursula K. Le Guin, pero es que no es una escritura que a mí me haya fascinado, eso sí que se los debo decir. Dionisio el Exiguo, de idea de fechar aquí a partir del nacimiento de Cristo. No, esto ya lo hemos dicho. Esto se nota que mucho en la serie de fantasía de Terramar, especialmente en la tercera entrega, La costa más lejana, la última que he leído, que describe un mundo de los muertos similar al Hades griego, un mundo de desesperanza y casi de inconsciencia. La mano izquierda de la oscuridad, un imperio galáctico humano, parece haberse derrumbado. Esto nunca está demasiado claro, y haber dado lugar a una evolución independiente en cada... Miles de años después ha surgido una nueva sociedad intergaláctica, el Ecumen, que poco a poco va descubriendo e incorporando los mundos perdidos de la civilización. La novela muestra la posibilidad de una profunda amistad y entendimiento entre humanos y pertenecientes a diferentes especies biológicas. Los pensadores ateos tienen dificultades para comprender el concepto del pecado original. Tienden a creer que la utopía está a nuestro alcance, un poco más lejos hacia el futuro. En esta novela la utopía es el ecumen. Sin embargo, como Chesterton señaló, el hombre perdurable, es decir, el everlasting man o el hombre eterno, la traducción defectuosa al castellano, según el profesor,
Independientemente de lo que los hombres hayan creído, todos han creído que hay algo malo en la humanidad. Esta sensación de pecado ha hecho imposible ser natural y no tener ropa, así como ha hecho imposible que ser natural y no tener leyes. En cualquier caso, la novela de Leguin es una buena lectura. El hombre del mundo es bosque. Algunos de seres humanos se comportan como perros rabiosos. Uno de ellos se llama Davidson. Su crueldad empuja a una raza de extraterrestres pacíficos a renunciar a su pacifismo y a utilizar la violencia en legítima defensa. Leguin da una lección a los pacifistas y un abuso a los optimistas que creen que el hombre puede dejar de ser hombre y vencer solo por los efectos del pecado por sí solo los efectos del pecado original, a pesar de que Leguin se declara a sí misma taoísta, lo que no deja de ser irónico. Esta novela corta recuerda a la mía, Bajo un cielo anaranjado, que describe una situación parecida, aunque el final es completamente diferente. Esto es lo que se les quiere decir. Leguin más o menos, el profesor es que considera que hay una parte del budismo que lo considera prácticamente ateo y ciertamente considera que el taoísmo es una forma de encubrir el ateísmo. De ahí que yo vea muy bien y muy justo, ciertamente, que las críticas a Ursula K. Le Guin, por ejemplo. Y lo más interesante, caballeros, es ciertamente la última parte que ciertamente, el último capítulo que ciertamente es el de... Ciertamente lo más interesante es el último capítulo. Vamos a ver que no se produzca otro desastre como el que me obligó ciertamente a partir el vídeo en dos. A ver. El último capítulo es la restauración de la... El penúltimo capítulo es la restauración de la narrativa cristiana y habla de los escritores que considera buenos y aquí estamos de acuerdo todos. Yo solo le puedo hacer una cosa que no haya metido a G.K. Chesterton en esta lista, aunque sí que lo haya mencionado para hablar de herejes y su crítica al paganismo, al gnosticismo, a la masonería, a la New Age y a todas estas cosas que... bueno, que lo haya metido para eso, pero no le haya dado espacio aquí. Así, los 4 escritores que menciona son, por ejemplo, J.R.R. Tolkien, habla muy bien de Stratford Caldecott. Hay una cosa que no dije, por ejemplo, en el tema de la violencia, cuando esto que ya aparecía aparecía ciertamente el jardín en el enemigo mortal de mis hijos, por ejemplo, ya hablaba de Russell Kirk, que decía ciertamente que a ver si lo encuentro. Lo de Russell Kirk es muy interesante. Tenía un libro muy interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, a ver si lo encontramos. Abolición del hombre. Bla, bla, bla. Utiliza el término neopagano. A ver, vamos a ver. De todas formas. El buen ladrón. ¿Dónde está? Cuando lo encuentro. Bueno, de todas formas, no se preocupen. Este vídeo me está generando... Bueno, no sé lo que luego pasará cuando suba los 2 vídeos al canal. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No sé lo que pasará cuando suba los 2 vídeos al canal. Eso es lo que se les quiero decir. No sé lo que ocurrirá, por ejemplo. Véanse las cartas de... No. El hombre eterno, no. Pero ya este libro me está quedando un pelín largo. Eso es lo que les quiero decir. La abolición del hombre, los lectores interesados, el término neopagano, Johann Volger, así que... Es una lástima que este libro no tenga un índice onomástico. Esto, mira, se lo podríamos haber dicho, que quizás este tema... mira, ya estamos cerca. Sí, aquí está. Por cierto, también habla de un asunto muy interesante, que es el tema... Habla muy bien del tema de Planilandia, donde una persona que más o menos Planilandia nos puede llevar a la cultura de la cancelación, y esto nos lleva al mundo de las 2 dimensiones, y que a una persona se la pueda cancelar por querer ir más allá. Y eso es muy del libro de Edwin Abbott. Ya hablaremos, por ejemplo, de esta obra de Planilandia o Flatland cuando toquemos el tema de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción del profesor Manuel Alfonseca. Aquí, por ejemplo, lo dice, hablaba de Russell Kirk en la perversidad de la reciente ficción. A ver, vamos a decir el título en inglés. The Perversity of Recent Fiction, Reflections on the Moral Imagination. Estamos hablando, y aquí habla, por ejemplo, de
de imaginación diabólica, el propio Russell Kirk, que es el padre del conservadurismo, que por cierto, ya lo dijimos, que había escrito relatos de terror bastante interesantes y sugestivos. Un pueblo que rechaza el orden recto del alma y el ver verdadero de la sociedad, al final heredará fuego y matanza, y esto es enormemente interesante, ciertamente. Pero ahora vamos a volver ciertamente al último capítulo, personalmente, donde se llega a decir cuáles son los buenos escritores. En este caso estamos muy de acuerdo en J.R.R. Tolkien. Habla muy bien, por ejemplo, de Stratford Caldecott y las brillantes reflexiones. Em, por ejemplo, había un libro editado en la editorial Encuentro del Fuego Sagrado que yo les recomiendo, y este libro también ha influido mucho en Diego Blanco Alvaroba, por la frase de Gandalf que pronuncia en Moria. Luego, sí, yo creo que está muy bien el tema de Tolkien, de eso no voy a decir mucho. Luego está George MacDonald. En el caso de George MacDonald, digamos que aquí, digamos que habla muy bien de Fantastes y de Lilith, pero yo creo que son los dos libros que me dejaron más flojo. En cambio, yo estoy más con el profesor aquí en el tema de que, a pesar de que utilice una serpiente en la llave de oro, yo considero que es un gran libro, muy interesante. Lo que no le gustó es eso, que utilizara una serpiente como símbolo, pero le parece un escritor bueno en esencia. Y a mí me gustó muchísimo Nicteris y Fotogen, El corazón del gigante, por ejemplo, y también la princesa. También utilizó, por ejemplo, Curdi, la princesa, y la princesa y Curdi. Perdón, la princesa. Sí, la princesa y los trasgos, y luego la princesa y Curdi, que es el coprotagonista de la segunda, y que es muy interesante ese libro. Yo personalmente lo recomiendo. De George MacDonald, pues eso, que yo creo que cada uno tiene sus, como dice el profesor, cada uno tiene sus prioridades. Otro tema que hemos interesante es el tema. Parece ser que el tema de la Navidad, pero por ejemplo, el Sol Invictus, ya saben que fue al revés, no fue la Navidad la que se impuso en la época del Sol Invictus, sino el Sol Invictus precisamente para hacerle la competencia al cristianismo. Eso pensaba el emperador Aureliano. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y luego ya el tema de C.S. Lewis le gusta, pero considera que hay libros que no es infalible y que hay libros que se le pueden criticar, y yo estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, habla muy bien de la trilogía cósmica de Fuera del planeta silencioso y de Perelandra. Llega a decir, y se llega a dar cuenta más o menos la hija de Michael, el hijo de Michael de O'Brien, diciendo que cuidado, chicas, que Weston es un gnóstico. O sea, que le caló como una rata al bueno de Weston, el hijo de Michael de O'Brien. Le caló. Estoy de acuerdo porque de los tres libros de la trilogía cósmica, el segundo para mí es mi favorito. Pero, y en eso estamos de acuerdo los tres, el profesor Michael de O'Brien y yo, en considerar que el último libro de la trilogía cósmica a mí me parece el peor. Yo voy a decir por qué me parece el peor. Me parece el peor porque es el más largo. Primero, porque al personaje de Ramson se le reserva, y también es verdad que no me termina de gustar lo de Merlín. Hay que considerar, no es justo y lanzar ataques a nadie, pero yo creo que aquí la influencia de Charles Williams me parece que estropeó la obra, y creo que ahí Tolkien no fue injusto con C.S. Lewis cuando le censuró el final de su obra y no le gustó que la mezclara con la obra de Lewis, haciendo un cóctel indigerible. Aquí lo que critica pues es el tema de la magia y que Merlín sea el personaje. El propio Michael de O'Brien mete este libro como dos. Material bueno, pero desordenado, mete en la categoría 2. Pues yo lo que no entiendo es una cosa: ¿por qué no hizo lo mismo con el príncipe Caspian, que también tendría ciertamente mucho que decir? Y en esto el profesor y yo estamos de acuerdo. No nos gustó al profesor y a mí que metiera ni a Baco, ni al Sileno, ni a las Dríades, ni todo esto. Y a mí personalmente, aunque yo soy muy crítico con la Disney en los últimos tiempos, a mí me parece que Disney hizo un gran acierto me quitando a estos. A mí había algunas cosas del príncipe Caspian que me parecieron muy tontas. Y hay una cosa que a mí no sé por qué no lo ha hecho, porque lo ha hecho, ciertamente. Yo, no, yo explica la hora de mientras no tengamos rostro, pero en cambio por caballeros no hace una cosa. Cuando explica la hora de mientras no tengamos rostro, hay una cosa que no hace Michael de O'Brien. Lo que no hace Michael de O'Brien con la obra de Mientras no tengamos rostro, la cuenta pero no la explica. Así como las otras obras las analiza, yo no entiendo por qué no lo hizo. Pero bueno, aparte de esto, y el último capítulo es muy interesante, donde defiende a los cristianos personalmente de la acusación de intolerancia. Vamos a ver. Yo aquí lo voy a decir, y yo estoy aquí completamente de Michael de O'Brien.
todo el mundo tiene derecho a pensar de la forma y no tenemos por qué aceptar todo lo que nos vengan y lo que nos impongan. Y eso no te hace más intolerable. Intolerable es que te obliguen a aceptar algo simplemente porque te venga de arriba. Y pensar que ciertamente todos esos que te dicen que eres un intolerante, generalmente suelen tolerar lo que les gusta a ellos, pero cuando hay algo que no les gusta, suelen ser los primeros en perseguir y en ser intolerantes. Y esto es lo que yo he dicho. Ciertamente, cuando tú callas, otorgas y aceptas todo lo que te viene de arriba, o es que eres un colaboracionista o estás muerto. Yo ya lo he dicho, y esto lo ha dicho también mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada, que no hay que dejarse arrastrar por la corriente, sino personalmente ir a contracorriente, que eso es lo que te mantiene vivo. Y ciertamente, como dice el Evangelio, yo creo que hay que seguir a Dios antes que a los hombres, ciertamente, y hacer lo que está bien. Nosotros creemos en unas cosas y yo creo que hay que defenderlo y eso está muy por encima de todo lo que nos quieran imponer. He tenido algunas dudas porque hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo. Creo que ustedes al ver mi crítica habrán dado cuenta en cosas que estoy de acuerdo y en otras que no. Pero ciertamente considero este libro muy valioso. Lo voy a guardar como un tesoro en mi biblioteca y yo creo que puede aportar mucha luz. Lo recomiendo muy vivamente. Y yo estoy muy de acuerdo en que este libro se va a revalorizar con el tiempo y que creo que si nuestros descendientes son mejores que nosotros, se darán cuenta del valor que tuvo un libro como este. Yo creo que este libro se ha dado cuenta del tema se adelantó al tema del wokismo y de la cultura de la cancelación y ciertamente ya nos estaba denunciando en que iba a acabar todo esto. Así que personalmente yo a este libro le pongo un 5/5. Mi siguiente crítica voy a hacerlo es cristianismo y anticristianismo, la fantasía y la ciencia ficción. No me dio tiempo a escribir la reseña del libro de la selva, pero espero que el lunes o el martes pueda hacerlo. Bueno, espero que a pesar de que este vídeo ha sido tan accidentado, he tenido que partirlo en dos, espero que haya sido de su agrado. Por favor, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes, compártanlo y bueno, que Dios les guarde a todos, especialmente a quienes lo vean. Ya estamos.